Buenas noches, hermano Pablo. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente, hermano. Hermano, desde la semana pasada yo estoy por enviarle este audio y le digo sinceramente, hermano, que no había tenido chance. No había tenido lugar, he estado muy ocupada. Y inclusive había escrito aquí en un papel las cosas que me han acontecido referente a la percepción espiritual de la clase que usted terminó hoy. Y yo dije, voy a enviarle un audio al hermano porque tocó un tema y bueno, yo creo y estoy segura, hermano, que uno nace con eso, ¿no? Con esa percepción espiritual, con ese algo que uno tiene para percibir las cosas. Y yo le comento, hermano, que cuando yo tenía 8 años, cuando estábamos allá en el pueblo, yo le decía a mi mamá, tendría como 7 u 8 años, pienso yo, que ya está uno así como grandecito. Yo le decía, mami, yo anoche soñé con unos animales. Y ella una vez me dijo, ¿y cómo son esos animales con que soñaste? Y entonces yo le dije, esos animales son como unos animales encorvados y son peludos. Y ella una vez me dijo, esos son pundungos. Pero yo nunca le pregunté qué significa esa palabra, qué son esos pundungos que ella decía, no sé, nunca le pedí mi explicación. Pero siempre yo soñaba cuando estamos en el pueblo, siempre yo soñaba con esos animales. Y ahora ya grande, ya adulta y ya haber recibido a Cristo, ahora yo me doy cuenta, hermano, que no eran sueños. Eso no era sueño. Eso eran demonios que me molestaban a mí para dormir, cuando dormía. Y ellos me seguían molestando hasta que nosotros nos venimos del pueblo. Cuando nosotros venimos del pueblo para la ciudad, para Barranquilla, yo tendría como 14 años. Y yo siempre decía que yo soñaba, y no era que no soñaba, era que yo lo veía realmente. Pero yo en mi niñez yo decía que era que yo soñaba. Bueno, eso me sucedió en ese momento en que yo era niña, ¿no? Una vez todavía estábamos ahí en el pueblo y yo recuerdo ya estaba más grandecita ya. Me acuerdo que yo sería como unos 11, 12 años, ya estaba más grandecita. Y ella me dijo, y mi mamá me dijo, vamos donde fulana, que era una vecina amiga de ella. Vamos a visitar porque le llegó un familiar enfermo. Bueno, mi mamá nunca me dejaba sola. Para donde ella iba, ahí me llevaba a mí. Bueno, yo la seguía. Esa noche, esa tardecita, serían como las 5 o 6 de la tarde, se ocupó y fuimos a donde caminamos. Serían como en el pueblo como unos 5 minutos, unas 3 o 4 calles, y ahí estaba la vecina de ella, vivía la amiga de ella. Y yo recuerdo, hermano, que cuando yo llegué a esa casa con mi mamá pues la saludó, empezaron a hablar. Y yo recuerdo que yo me sentí incómoda. Había un olor en la casa. Yo decía, pero este olor, aquí huele mal. Y yo me sentía mal, yo me sentía incómoda. Ya cuando mi mamá tenía como quizás como 20 minutos, ya para la media hora de estar hablando ahí con su amiga, yo le dije, mami, ya nos vamos. Entonces ella me regañó y me dice, usted sí, ¿no? Usted no puede uno salir con usted porque a usted le cae un apuro, porque a usted le cae un afán.
Y dice, ay, mami, pero dice, no te vas a ir sola para la casa, me tienes que esperar. Y dice, ve, entonces ellos me dijeron, las dos me dijeron, ve, juega ya como la vecina tenía unos, sus hijos eran contemporáneos conmigo en la edad. Entonces, mira, ya está fulano y sutano, era una parejita. Ve, juega con ellos, allá están en el patio. Y yo me fui para allá donde estaban ellos. Estaban ahí sentados hablando. Entonces yo me agregué a ellos y ya, yo me salí de la casa y me fui al patio. Cuando yo devolví otra media hora más, todavía mi mamá seguía hablando con su amiga. Pero ese olor yo no lo soportaba. No lo soportaba. Cuando ya nos venimos a la casa, mi mamá me empezó a regañar, porque mi mamá sí detestaba eso que la estuvieran apurando, que la estuvieran, bueno. Entonces me hizo, contigo no se puede, empezó ya a regañarme, contigo no se puede salir. Si yo salgo contigo, tú estás apurada, pero ¿por qué estás apurada? Y no me tienes que decir vámonos, no, la que tiene que decir que nos vamos soy yo, no tú. Entonces yo le dije, mami, usted no sabía el olor que hay ahí en esa casa. Dice, ¿cuál olor? Yo dije, ahí hay un olor, pero es que otras veces hemos ido y ahí no había ese olor. Y hay un olor que es no horrible. Dice, ¿pero cuál olor? Y dice, sí, ahí había un olor en la casa que nunca antes estaba ahí. Entonces, hermano, yo le dije a ella que otras veces habíamos ido y que nunca estaba el olor. Entonces ella me dijo, ¿será porque le llegó la hermana que estaba enferma en otra vereda, en otro pueblo? Y entonces ya la hermana está ahí. Y dice, tiene algún... fulana tiene una hermana que llegó enferma. Y dice, sí, ya le llegó una hermana que está muy enferma y la van a llevar para el banco. El banco es una pequeña ciudad donde hay más hospital y eso. Entonces dice... Y yo le pregunté, ¿y qué tiene la hermana de la vecina? Y dice, ella tiene cáncer. Yo dije, yo me quedé así. Yo dije, bueno, debe ser por eso. Bueno, eso pasó. Ya, hermano, ya aquí viviendo en Aruba, me pasó algo. Yo estaba recién convertida ya. Ya yo estaba en los caminos del Señor, sería 2005, 2006. Yo vivía ahí cerca de la iglesia donde yo me bauticé y donde yo acepté a Cristo, aquí en el centro de Aruba. Yo vivía como a 5 minuticos de la iglesia, vivía con unas familias italianas. Y bueno, el señor era italiano, la esposa es brasileña y la mamá de la esposa también vivía con ellos ahí. Una señora ya mayor, como de 90 años, casi 90 años, también brasileña. O sea, el único italiano era el señor. Perdón. Y yo viví mucho tiempo con ellos porque yo siempre he buscado así apartamentos que no sean, que estén la familia ahí, ¿no? Casas con apartamentico. Y siempre me ha gustado así, porque como siempre vivo sola, entonces no me gusta estar así como muy sola, sino siempre con los mismos dueños que estén. Aquí hay muchas casas que tienen apartamentos, 2 o 3 apartamentos y ellos los rentan, ¿no? Bueno, yo viví como 4 o 5 años con esa familia, muy buena gente y todo, pero ya ellos fallecieron todos. La única que sobrevive de esa casa ahí soy yo. Pero todo falleció, el señor, la esposa y la suegra, la señora que tenía ya casi 90 años. Ella como que toda su vida fue fumadora y al final, cuando ya yo estaba viviendo ahí, los pulmones se le llenaban de agua. Bueno, eso era una tragedia con ella. Nosotros le llamábamos, yo no recuerdo el nombre de ella ahora, pero nosotros le llamábamos mamá, porque ella es una señora mayor. Perdón. Y una vez, hermano, me pasó algo. Yo venía del trabajo y yo venía como entre 5:30, 6 de la tarde. A veces me agarraba mucho el tiempo, a veces era 6 pasadas. A las 7 ya empezaba el servicio y yo venía muy a la carrera a cambiarme, quitarme el uniforme del trabajo, a cambiarme, a bañarme, cambiarme para irme para la iglesia.
Y yo recuerdo que la mamá, era muy flaquita porque ella fumó demasiado en su vida. Yo creo que antes de la muerte, ella todavía murió y yo creo que ella todavía fumaba. Y el hueso del coxis, donde termina la columna, ese hueso parece que le rompió atrás y le hizo una herida. Y la hija la curaba. Y yo recuerdo esa tarde, serían 6 pasadas, porque yo pasé muy como así deprisa, por donde entraba yo para irme para el apartamentico que estaba en la parte de atrás. Yo entraba como por una banda de la casa, un lado de la casa, y ahí estaba la ventana del cuarto de la habitación de la mamá. Y justo cuando yo pasé, yo vi que Nilsa, su hija, la estaba curando. Yo pasé y dije, buen tarde, y saludé. Cuando yo pasé por la ventana, me vino a mí, hermano, un olor a pudrición, un olor pero fuerte, como a hueso podrido. Perdón, hermano, estoy como con gripe. Lo que vino a mi mente fue hueso podrido. Y yo me quedé así. Yo dije, ay, la mamá se va a morir. Eso fue lo que vino a mi mente. Ay, la mamá se va a morir. Huele a puro hueso podrido. Uy, qué olor tan horrible. Y ya ahí, después, yo dije, aquí no puede haber ningún animal muerto porque no hay matas. Todo eso está encementado. Aquí no hay mata, aquí no hay nada. ¿Dónde vendrá ese olor? Pero apenas yo pasé por esa ventana, eso me vino a mí enseguida, ese olor. No lo soportaba, ese olor. Y lo que se me vino a la mente, yo dije, fue la mamá se va a morir. Ella se va a morir. Bueno, yo llegué, me cambié y me fui para mi iglesia. Al día siguiente, yo llegué tarde de la iglesia. Al día siguiente, me fui a trabajar. Cuando vine otra vez en la tarde, ese otro día no había iglesia. Entonces la hija me dijo, ay, tuvimos que llevar a mi mamá al hospital. Y está en el hospital, está muy mal. Ese fue ese día. Al día siguiente, en la noche, en la madrugada del otro día, ella murió. O sea, ella murió en el hospital. O sea, a mí percibí el olor a muerte, hermano. Nunca, primera y única vez que lo he experimentado eso, ¿no? Uy, qué olor tan feo. Es un olor, puro hueso podrido. Y otra cosa también, hermano, que les comento es que ya ahora en pandemia, en el año 20, aquí en la iglesia donde ocurrió el caso del pastor que cometió adulterio, todavía no se había presentado ese problema, pero eso fue en el año ahora 2020, comenzando la pandemia. Ahí nunca se terminaron los cultos, nunca se paró, aunque muchas iglesias pararon, pero ahí nunca hubo un stop ahí, no, se siguió los cultos esporádicamente, se siguieron. Pero hay una hermana de Colombia que cuando ella se me acercaba, yo decía, pero ¿por qué ella huele mal? Y las otras hermanas, yo hablaba normalmente con ella, pero con esta hermana, que por cierto tiene mi mismo nombre, con la hermana Ana, y decía, pero ¿por qué? Cuando ella tiene un olor, tiene algo, ¿qué será? Que ella está enferma. Entonces ella me decía que tenía muchos problemas de salud, que iba a viajar a Colombia, porque aquí los médicos no hacen gran cosa, que iba a viajar. Total que ella dejó pasar ese año 20, vino el año 21, no viajó. Ahora no comenzó el año 21 y no viajó. Ahora final del año pasado es que ella viene a viajar. Ahora más o menos por ahí como comenzando el mes de octubre es que ella viene a viajar, cuando ella ya se vio el problema no encima de salud y estaba bajando mucho peso. Yo dije, o sea que ella estaba enferma y no se apuró con su salud. Allá está en Colombia operada de algo que le hallaron en el colon. Todavía no ha podido regresar porque está muy mal. Pero ya cuando se me acercaba yo percibía ese olor, un olor, una cosa, ay no hermano, o sea,
O sea, es un olor que uno no puede, yo no lo puedo describir qué es lo que huele como a una cosa cetrina, así como, ay, no puedo describirlo, sí, pero uno siente algo que está en la persona, como la vez esa que yo sentí cuando fui con mi mamá allá en el pueblo, y eso lo tienen las personas que tienen cáncer. Recién convertida, yo recuerdo, hermano, que yo me leí un libro que me prestaron. No sé si usted alguna vez lo llegó a conocer, de unos pastores de Estados Unidos. Yo creo que no deben de existir, porque cuando escribieron ese libro ellos se veían ahí muy ancianos. A esta altura yo no creo que exista. Que se llama Cerdos en la Sala. No sé si usted lo llegó a conocer, el libro. Y ahí ellos explican, ellos tenían el ministerio de liberación, sobre todo en los niños. Y ellos explicaban que cuando el olor característico que tienen los enfermos de cáncer, y es ese mismo olor que uno encuentra en los hospitales, en los pabellones de los hospitales, en los pabellones de cáncer de los hospitales. Ese olor característico que hay en el enfermo de cáncer. Ese fue el olor que yo percibí cuando niño, cuando esa vez que fuimos con mi mamá a visitar a su amiga. Y otra cosa que les voy a comentar es también, ahora ya en pandemia, en el año 2021 fue, el año pasado. Yo me mudé aquí en mayo, sí, comenzando el año 21. Me mudé en la casa de un señor aquí que es de Haití, haitiano, pero que él es pastor. Pero ya cuando yo me mudé ahí a su apartamento, yo me di cuenta que anda en las dos aguas. Es pastor y también hace lo que ya sabemos, hace cosas satánicas. Hermano, cuando ahí nada más viví 2 meses, hermano. 2 meses. A mí me pasó algo. Yo no sé si en los otros audios yo lo conté, pero una vez me pasó algo en una madrugada, que también percibí ahí algo que había en el baño y se me erizan lo primero que me levanta es un frío, y yo no tenía el aire encendido porque el aire se me había dañado y yo no estaba, era con ventilador, y yo no tenía, pero había un frío en el cuarto. Y cuando yo pasé para el apartamento, no era un aparte estudio, no era muy grande, cuando yo fui al baño, ay, se me erizaron todos los pelos de mi cuerpo. Eso se me puso y yo temblaba y la piel erizada, y ahí empecé yo a reprender y a comer, a orar y a reprender, hermano, y al final ya la temperatura del cuarto se normalizó. Esa es otra cosa que yo también llegué a percibir ahí, y me mudé de rápido de ahí. No fui alegato con el dueño de la casa ni nada. Ay, pero ¿por qué se va, hermana? Que no, me voy a mudar porque no puedo seguir pagando esto. Y me mudé rápido de ahí. Y otra cosa que también, no sé si es percepción espiritual, no sé, usted me dirá, pero cuando estaba ahora en la iglesia ahora de que pasó con lo del pastor, una vez, eso fue hace 2 años. Bueno, él siempre hacía eso. Él hablaba ahí, cuando estaba ministrando, hablaba ahí en lenguas que yo a veces notaba que esas lenguas no eran lenguas de verdad, sino eran como lenguas aprendidas, ¿no? Y él emitía un sonido en medio de esas lenguas ahí. Él emitía un sonido, y yo recuerdo una vez, hermano, que yo le dije a una hermana, hermana, ese sonido que el pastor hace en medio de esas lenguas, eso no es lengua, eso no son lenguas, ese sonido no es lengua.
Dice, sí, hermana, ¿usted qué siente? Y yo dije, esos sonidos no es lengua, no me venga a decir que eso no es lengua, no es lengua. Usted se mete en el canal Discovery Channel y usted ve el canal de los animales y presentan esos simios. Y el pastor hacía como esos simios. Yo dije, eso no es lengua. Eso no es lengua, eso parece un sonido como de animal. Eso no es lengua. Entonces yo no sé, hermano. Yo sentía en mí, yo sentía, y yo dije, eso no es lengua, eso no es lengua, eso no es lengua. Pero ya. Entonces no sé, hermano, si todo eso está en la percepción espiritual. Usted me dirá. Y este era el audio que le quería enviar. Desde la semana pasada estaba yo por enviarle este audio, hermano. Y para comentarle también que la semana pasada también tuve un sueño, hermano, donde me vi, estoy así como paradita. Y a mi izquierda hay una maleta. Yo tengo una maleta ahí, hay una maleta. Y estoy así como parada esperando, no sé qué será, esperando. Y a mi derecha alguien me pregunta, es la voz de una mujer, alguien me pregunta, ay, no es hermana, porque no me dijo hermana, me dice, ay, Ana, ¿te vas de viaje? Y yo le dije, sí, yo voy de viaje. Y la persona me dijo, ¿y para dónde vas? Y yo le dije, voy a viajar a Alemania. Y ahí me desperté. Yo dije, wow, estaba soñando que yo voy para Alemania. Y yo dije, wow, Señor, eso estará en tu santa voluntad. Y hoy, en el servicio, también se lo voy a comentar aquí mismo, hoy en el servicio, en la oración, sí, fue en la oración, en el devocional, Dios me revela a mi hijo, me muestra a mi hijo en mi mente, pero cuando tenía como 8 años, 7 o 8 años, no, creo que menos, como 6 o 7 años. No sé qué me quiere Dios mostrar cuando él tenía esa edad. No sé. Se lo voy a preguntar a Dios y Dios me va a seguir revelando. Bueno, hermano, eso es todo lo que tenía que contarle. Y yo creo que sí. Yo creo que tengo yo percepción, mucha percepción espiritual. Mucha. Sobre todo cuando yo era niña. Y yo sentía y yo creía que era que estaba soñando y no era sueño. Ahora estoy segura que eran demonios que me molestaban a mí. Y yo le preguntaba a mi mamá, yo le decía, mami, yo anoche soñé con unos animales. Y no era, yo sé que no era sueño, porque ahí había un familiar de mi abuelito. O sea, no era directamente con nosotros, sino era familiar de mi abuelo. Él, ahí en el pueblo que practicaba la brujería y eso. Mi mamá siempre tenía alegatos con esa persona sería por lo mismo, ¿no? Sería, no sé. Mi mamá dice que ella le tenía envidia a mi mamá. Y siempre había como especie de una enemistad ahí entonces yo creo que eso era de ahí, esas cosas que yo mismo molestaban de noche cuando niña. No eran sueños, eran que me molestaban los demonios. Así que, hermano, pienso no abrumarlo. Y bueno, que Dios le bendiga, hermano. Y que Dios le guarde a usted y a su familia. Le dé mucha bendición todas sus enseñanzas. Yo he aprendido mucho con ustedes. He aprendido bastante, hermano. Bueno, hermano, que tenga feliz noche. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. Buenas noches, hermano Pablo. Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia. Bueno, hermano,
con respecto a lo que usted está pidiendo del testimonio personal, de cómo me he sentido desde que empecé a recibir las clases con usted. Bueno, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir que he aprendido mucho con ustedes. He aprendido bastante. Que han habido cambios en mi vida espiritual, sobre todo. Y le empezaré a contar, hermano, esto no se lo había contado antes, que sería por ahí como en el año 2018, en la iglesia llegó una vez un hermano de Panamá, y yo recuerdo, hermano, que en una administración del culto, del servicio, él me señala así con el dedo y me dice: hermana, a usted Dios la va a capacitar, Dios te va a enseñar, Él te va a capacitar. Y me dijo otras cosas que yo no recuerdo ahora, hermano. Y bueno, eso pasó ahí cuando llegó ese hermanito. Después, eso fue como, sí, eso fue mucho antes de pandemia, sería 2018, por ahí como en el 2019, viene otro hermano, pero de afuera, pero era de Nicaragua, y también me dice lo mismo. Me dice: usted, el Señor, Dios te va a enseñar, te va a capacitar, vas a aprender mucho, Él te va a capacitar. Y yo pensé, hermano, que yo dije, bueno, estos dos hermanos me han dicho lo mismo, ya me han dicho la misma cosa. Y yo pensé, yo dije, bueno, ¿será que iré por una universidad? ¿Cómo será eso? Y bueno, yo me quedé así. Después, en un culto también, una hermana me dice: hermana Ana, yo tuve un sentir en mi corazón que yo tenía que regalarle esto. Yo me la quedo viendo así y le miro lo que ella tiene en las manos. Y dice: sí, esto, hermana. ¿Cómo será que yo sentí eso en el corazón, que tuve que ir hasta el supermercado a comprarle esto a usted? Y lo que ella tenía en las manos eran 3 libretas nuevas y 2 lapiceros, uno azul y uno rojo. Y dice: debe ser que Dios me puso eso, que yo tenía que regalarle eso a usted, hermano, porque yo sentí en mi corazón que yo tenía que regalarle eso. Tome, eso es suyo. Yo dije, bueno. Después otra hermana, no pasaría ni 3 semanas cuando otra hermana me dice: tome, hermana, yo le regalo esta libreta también, una libreta nueva. Y así que pienso yo que Dios va llevando las cosas en la vida de uno como en un hilo, ¿no? Pero dando pasos. Ahora es que yo vengo a comprender. Yo dije, ahora es que yo vengo a entender las palabras de los hermanos, las revelaciones de los hermanos, y también la hermana que me regaló las libretas. Pero bueno, Dios, o sea, uno en ese momento uno no entiende, no sabe, y después que ya uno viene como que a percibir que cómo se ha ido dando cómo Dios le ha ido llevando uno las cosas, le lleva a uno la vida, ¿no? Bueno, ¿qué le puedo decir? Que mi nombre es Ana de Jesús Villarreal Martínez, y yo nací en Colombia, pero yo tengo 28 años aquí viviendo en Aruba, y la nacionalidad que tengo aquí terrenal, pues ahora es holandesa, ¿no? Ya yo no tengo una nacionalidad colombiana. A Colombia voy de vacaciones, así.
Pero claro, la nacionalidad de todos nosotros los cristianos es la celestial y esa es la que cuenta, ¿no? Y aunque nací en Colombia, pero en este momento no tengo papeles allá de Colombia. Y los cargos que he tenido en las iglesias donde siempre he estado, pues siempre enseguida me pone de obrera. Siempre he estado desde obrera. Bueno, ¿cómo me he sentido? Me he sentido bien. Me he sentido bastante bien. Porque yo le cuento, hermano, que cuando los conocí a ustedes, yo no soy persona de estar abriendo muchas cosas en las redes sociales, ni de estar metida en grupos, ni de yo no soy persona de estar, o sea, siento como recelo, ¿no? A eso de estar abriendo cosas en el Facebook. Y eso debe también, otra cosa que debe ser que Dios también ahí mismo lo puso. Porque ese día no sé por qué estaba metida en el Facebook. Y entonces veo que dice ahí que se va a dar entrenamiento profético a distancia y gratuitos. Yo dije, ¿gratuitos? ¿Y cómo será eso gratuito? Entonces yo me imaginé que sería como por enviando libros, ¿no? Por correo o algo así. Yo dije, no, pero si ahora existen las redes sociales, ahora es de otra manera. ¿Y cómo será eso? Y así que mi dedito se fue ahí, ¡pum! Y los abrí a ustedes, pero no es porque esa es mi manera de estar metida en buscando cosas en las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo puso Dios. Como ya le dije, he aprendido bastante con ustedes, seguiré aprendiendo si está en la voluntad de Dios. Y cambios bastante que he notado, cambios en mi vida ahora, ¿no? Porque pasé por un proceso, hermana, cuando yo empecé un poquito antes, pues, en plena pandemia, estaba pasando por procesos que estaba sin trabajo, mi mamá enferma, muy enferma, y después vino el caso del pastor. Eso a mí me dolió, eso a mí me enfermó, y bueno, y eso como una acumulación de cosas, y no fue fácil, y yo recuerdo, hermano, que parece que los lagrimales míos se vieran como abiertos como una fuente, así como, y eso era llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo decía, pero ¿por qué yo lloro tanto? Mi mamá, aunque está enferma, pero ella no se ha muerto, nadie se ha muerto, ¿y por qué yo lloro? Y yo recuerdo, hermano, que yo salía del trabajo era llorar, no podía escuchar una alabanza, era llorar. Cuando yo empezaba a escuchar las clases suyas, tan solo con escuchar la voz suya, ya yo era llorar y llorar. Y bueno, yo decía, pero Dios mío. Y yo recuerdo que hay un salmo que dice que el salmista inundó su cama con lágrimas, con llanto. Y yo decía, Dios mío, pero yo no me explico por qué yo lloro tanto. Y bueno, yo pienso que Dios estaba sacando cosas de mí. Estaba limpiando, sacando cosas, no sé, que estaba haciendo Dios conmigo a través de todo ese llanto. Dios sabrá. Pero sí he notado un cambio bastante, espiritualmente bastante en mi vida. Y ¿qué más le puedo decir?
que es bueno seguir adelante porque el camino es largo y mientras uno tenga fuerza, mientras uno pueda y tenga fuerza, el ser humano nunca deja de aprender porque así tenga uno 90 años, el ser humano y cuando si tiene su cabeza en tino, su mente en tino, sí, está aprendiendo. Así este anciano está aprendiendo, el ser humano nunca deja de aprender. Y bueno, ese es mi deseo, es seguir aprendiendo tocante a la palabra del Señor, si está en la voluntad de Él, claro. Y sí, hermano, yo me he sentido bien. Yo me he sentido muy bien, muy tranquila. Me ha bendecido, Dios me ha bendecido con el trabajo. Mi pequeño job, mi pequeño trabajo que tengo aquí en la casa de costura se me ha engrandecido también. Así que Dios me ha bendecido bastante. No puedo decir que estoy en escasez, porque Dios me ha bendecido. Dios me ha sorprendido. Y un hermano de la iglesia me dijo que me seguirá sorprendiendo, que bonita palabra me dieron esta semana, que me seguirá sorprendiendo. Así que, hermano, esto es, imagino que esto lo que le he contado aquí sea de ayuda para usted, para lo que usted necesita. Y bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por haberlos conocido y que todo eso que yo viví en mi vida pasada, y que tenía ahí como que guardado, como que encajonado ahí, como que eso me estaba afectando mucho. Eso me afectó mucho a mí, me afectó, y eso yo como que Dios me lo puso que yo tenía que sacarlo. Yo tenía que decirlo, que liberarlo, que contarlo a otro. Y bueno, hermano, si fue con usted, imagínese que eso Dios lo puso que tenía que ser con usted, porque yo en realidad esas cosas que yo nunca se las comentaba ni a mi familia. Entonces, pero ya, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Dios sabe cómo va llevando la vida de uno. Solamente Él es soberano, Él es el que puede hacer en la vida de uno si uno se deja llevar por Él, ¿no? Se deja que la voluntad de uno siempre esté debajo de la voluntad de Él, y no la voluntad de uno por sobre la de Él, ¿no? Él es el más grande, el todopoderoso. Entonces, así que yo me he sentido bien, hermano, gracias a Dios, y muy tranquila. Sí, me siento bastante tranquila, gracias a Dios. Bueno, hermano, espero que esto que le haya dicho aquí sea de ayuda para usted. Que Dios le bendiga, le guarde, que pase buena noche. Que Dios le bendiga, hermano Pablo.